Retomamos rápidamente donde lo dejamos con Ghoul calcinando el campo de batalla con sus llamas infernales. En un momento está de pie amenazadoramente, y al siguiente se desvanece en el aire. Los demonios que prestan atención no pueden evitar sentir que se avecina una sensación pesada. Todo sucede tan rápido que uno de los soldados simplemente siente cómo su piel es perforada sin ver que lo causó. Ghoul aparece detrás de las líneas enemigas, quemando continuamente el suelo. Sake es terriblemente inconsciente de la masacre que ocurre en la vanguardia. Está demasiado obsesionado con la barrera de Shuya-un, pero cuando Ghoul se acerca lo suficiente como para que se sienta su presencia, el capitán del ejército demoníaco de la ira abre los ojos de par en par por la sorpresa. Antes de que tenga la oportunidad de mover un solo músculo, el joven orco ya está frente a él, hundiéndole la cara en el cráneo. Ghoul se asegura de ejercer una fuerza y rabia extra mientras aplasta la cara del carnicero. Mientras lo hace, lágrimas de un líquido oscuro fluyen de sus ojos. Un solo ataque devasta las tierras mientras el pobre capitán es arrastrado por el hormigón. El polvo y los escombros culminan finalmente en una fuerte explosión que se puede oír por todo el campo de batalla. Ghoul se para frente a su víctima. Su intensidad no disminuye. Su pie derecho está plantado profundamente en la cabeza de Zeke, un demonio con tantas ínfulas solo para ser aplastado por un niño en pocos segundos. Pero supongo que Ghoul simplemente está hecho de otra pasta. Al mirar al demonio que mató al jefe Garrick, la ira de Ghoul se enciende, y él pisa aún más fuerte, provocando que resuene un fuerte chasquido. La pisada lleva consigo una llama furiosa, formando un círculo alrededor de la ejecución. Las llamas de Ghoul se vuelven tan masivas e intensas que casi forman un ciclón de fuego. A medida que el fuego crece más y más, también lo hace la ira de Ghoul por estos intrusos. El orco de sangre, dentro de él finalmente ha despertado, y todo lo que se necesitó fue la muerte del carnicero y pintar el suelo con sangre de demonio. Kalana se vuelve hacia la conmoción y no puede creer lo que ve. Incluso los soldados cercanos están paralizados por la sorpresa. Su invencible capitán Zeke es eliminado en una fracción de segundo. Si escuchas atentamente, el corazón de Ghoul y todo su cuerpo palpitan salvajemente. Parece como si estuviera luchando por controlar el calor abrasador dentro de él. A pocos metros de la masacre del carnicero, el anciano Gurin está experimentando un dolor insoportable. La monstruosidad conocida como Shuya se ríe maniáticamente del enorme tamaño de la bestia espiritual anciana. Insta al maestro de bestias a que resista mientras él se lo quita todo. Es como ser desollado vivo, mientras la bestia espiritual dracónica del anciano es continuamente arrancada de su cuerpo. Los magos del ejército de la envidia también trabajan duro para mantener la barrera y proteger el proceso de cualquier fuerza externa. Ghoul está lo suficientemente cerca de la despreciable cúpula del dolor como para oír al anciano luchar y rugir de agonía en su interior. Lentamente gira la cabeza, para ver a qué se deben los gritos de dolor. Al reconocer que es la voz severa del abuelo, las nubes oscuras en sus ojos se despejan, y el dulce niño problemático resurge. Ghoul ve al capitán del ejército demoníaco de la envidia sonreír con satisfacción, de forma nauseabunda. Las nubes oscuras regresan inmediatamente al ser provocadas por la despreciable muestra de tortura. Comienza a acercarse, dejando atrás el cadáver desfigurado del carnicero para advertir a Shuya, que no toque al anciano, pisando fuerte todo el camino, hasta que llega al borde exterior de la cúpula defensiva. Ghoul gruñe y levanta su pie, cubriéndolo con llamas y preparándose para un ataque a quemarropa. Una patada es suficiente para hacer añicos lo que se supone que es un hechizo defensivo inquebrantable creado por múltiples magos demoníacos. El fuego de Ghoul parece como si estuviera devorando y desintegrando la esencia misma de la barrera. Shuya sigue sonriendo de oreja a oreja, pensando que esta misión personal suya era demasiado fácil. Pero cuando el joven orco de sangre acorta la distancia con una llama aún más concentrada en su pie, la sonrisa del decrépito capitán se evapora. Estas no son llamas comunes y corrientes. Contenida en ellas está la fuerza que borró la vida del carnicero en una fracción de segundo. Basado en su intensidad, quizás sea un ataque aún más fuerte. Shuya aprieta los dientes con frustración. Se suponía que su gente debía encargarse de este tipo de interrupciones. El viejo demonio se ve obligado a detener su proceso de robo para agacharse y esquivar el ataque inminente. Shuya
Es tan codicioso por la bestia espiritual, que incluso cuando está a punto de caer por el impacto, todavía se aferra desesperadamente a su esencia. El ataque de Ghoul crea un vacío que atrae a todos los demonios de alrededor, incluido el portal, arrastrando también a Shuya-un. La plataforma que hizo el varón también se desplaza de su posición, mientras el anciano Gurin sigue sujeto. Afortunadamente, la fuerza es suficiente para derribarlos, al viejo orco fuera del abrazo de la plataforma. Aún así, el daño está hecho. La bestia espiritual que recubre su cuerpo está muy mermada, y le sale sangre por sus orificios. Shuya-un recupera el equilibrio. Está literalmente echando humo de la rabia porque su hechizo de alma arandama ha sido interrumpido y truncado. A él no le importa un bledo sus soldados, ni los oficiales, ni siquiera el culpable. Solo está desolado, porque han interferido con su técnica. El decrépito demonio está tan desconcertado porque no puede terminar de extraer el dragón del maestro de las bestias. Su men y el varón salen volando y caen cerca el uno del otro. No, ven qué causó el alboroto. Algo simplemente explotó en sus caras, y fue demasiado repentino y caótico para verlo. Shuya-un necesita algo, o alguien a quien culpar por esta interrupción. Empieza a tener una rabieta como un niño, porque solo consiguió la mitad de la preciosa bestia espiritual dracónica que se suponía que lo haría perfecto. El culpable complace sus deseos reapareciendo entre el humo y el polvo con la pierna preparada para un golpe completo. Ghoul está estirando la pierna por encima de su cabeza, y Shun consigue vislumbrar el ataque inminente. Al ver al responsable de arruinar sus planes, la voz de Shuya-un se vuelve fría. Todo sucede muy deprisa, pero el decrépito demonio aún así logra adoptar una postura adecuada mientras esquiva el asalto de Ghoul, sin ningún movimiento en vano. Mientras Ghoul está suspendido en el aire, con su ataque fallido, queda a merced del siguiente movimiento de Shuya-un. Las piernas del viejo demonio se clavan profundamente en el hormigón, intentando aumentar su impulso. Entonces, con una repentina explosión de fuerza y movimiento, apunta al costado del joven orco con una patada propia. Parece como si Ghoul lograra levantar una especie de guardia en el último segundo, pero las piernas del demonio son tan grandes como todo su cuerpo. La pura fuerza de un ataque así es suficiente para mandar al joven orco a volar como un muñeco de trapo, en dirección a las montañas. El polvo y el humo continúan levantándose en el campo de batalla, porque cada uno de sus ataques es así de impactante. Ghoul sigue volando contra su voluntad sin señales de detenerse mientras golpea el suelo dolorosamente varias veces. Cuando el impulso del ataque del demonio empieza a disminuir, Ghoul se estrella y se hace heridas por todo el cuerpo en el frío y duro suelo. Pasa junto a todos los cadáveres de sus hermanos, esparcidos por el campo de batalla, nadando en su propia sangre. A la mayoría ni siquiera se les dio la oportunidad de defenderse, ya que están encadenados. ¿Se sumará Ghoul a las pérdidas astronómicas que acaba de sufrir la aldea de Pua? El joven orco hace todo lo posible por levantarse, apretando los dientes por la agonía, mientras el demonio se abre paso lenta y amenazadoramente hacia la posición de Ghoul. Decir que Shuya-un está cabreado es quedarse corto. Go, básicamente desperdició la única oportunidad del demonio de tomar hasta la última onza del legendario dragón dorado. Ahora, ese es un pecado que el capitán del ejército de demonios de la envidia no puede permitirse perdonar. Go, que había estado en un alboroto aparentemente imparable, ahora estaba ensangrentado y malherido. Incluso Ahmad, ese bicho dentro de su mente, nunca había visto nada parecido antes. Desde su trono, instó a Ghoul a que lo hiciera mejor y levantara el culo para otro asalto. El joven orco lo intentó, pero la hemorragia se estaba volviendo demasiado difícil de detener. Y Shun simplemente acechaba ominosamente en el fondo. Si Ahmad estuviera al mando, le encantaría devolverle el dolor al demonio por 10. No era la primera vez que Shuya-un veía a un orco de sangre, pero la última vez fue cuando era un niño. No esperaba ver una reliquia del pasado en la forma de un niño esta noche. Proclamó que Go se había metido con el demonio equivocado en el momento equivocado. Desperdiciar su única oportunidad de tomar hasta la última onza del dragón dorado fue una mala jugada. Era un pecado que este odioso demonio simplemente no podía perdonar. Justo cuando estaba a punto de continuar amenazando al joven orco, su corazón empezó a latir irregularmente. Le provocó un escalofrío incontrolable. Debe ser
El dragón dorado. Grom, el cuerpo de Shuya, aún no había absorbido el inmenso poder adecuadamente todavía. Y pensar que solo le sacó la mitad al maestro de las bestias lo hacía aún más lamentable. Recomponiéndose, su ira por lo que Gou había hecho continuó creciendo. Proclamó con orgullo que no hay nadie en el mundo que pueda salvar a Gul ahora. Shun avanzó, su mera presencia electrizante terraformando el suelo bajo sus pies. El joven orco todavía se estaba recuperando del daño que había sufrido antes. Empezó a hablar con Ahmad al borde de las lágrimas. Ya no puede más. Es imposible que pueda luchar contra ese enorme trozo de carne de demonio enfadado. Ahmad respondió con voz molesta, preguntándole a Gul si él había olvidado lo que estos demonios acababan de hacer, lo que ese gran trozo de carne demoníaca furiosa hizo. Al recordar el estado de tortura en el que se encontraba el abuelo, el fuego de Gul comenzó a crepitar un poco más fuerte. El polvo se ha asentado una vez más, y la vista de los orcos encadenados y masacrados se hizo visible. Hay algunos que murieron por la pérdida de sangre debido al desmembramiento. Algunos fueron asesinados por dolorosos golpes contundentes. Ahmad le preguntó de nuevo si ese era el alcance de su ira. El orco de sangre dentro de Gou sabe que no lo es. Son uno y el mismo. Después de todo, la única forma de vengarse es masacrar a todos los demonios como ellos masacraron a los aldeanos. Gou sintió las emociones embravecidas dentro de su mente y comenzó a temblar. Ahmad le ha presentado la única forma de saciar la rabia que ardía en su cuerpo. Efectivamente, le dio al joven orco un segundo aliento. Una ronda mucho más fuerte y enérgica se avecinaba. Justo cuando las llamas del odio consumen el pequeño cuerpo de Gou, el rostro de Ahmad se contorsionó en una risa diabólica. Buscando solo venganza, se rió como un maníaco mientras observaba a Gou ser consumido por sus susurros. Lo que viene después de la explosión inicial de furia es una quietud serena. En medio del fuego infernal, Gou suelta una larga y constante respiración, centrándose mientras la calma antes de la tormenta pasa lentamente. Cuando abrió los ojos, llevó su cuerpo y piernas al límite, y salió disparado como una bala del cañón de un arma. Xiaoya ya se lo esperaba. Al pequeño todavía le quedaba algo de combustible en el tanque, y respondió con una embestida propia. El lunático incluso parecía que estaba disfrutando demasiado esta pelea. Su rodilla izquierda se ha extendido para infligir un daño grave de un solo golpe. Gou detuvo fácilmente el impulso aparentemente imparable con su propia pierna. Igualando el poder del capitán, el objeto inamovible ha chocado con la fuerza imparable. Una explosión sónica estalló, despejando el campo de manera potente. Desafortunadamente, nuestro chico se quedó corto en una batalla de fuerzas directas esta vez. Sin embargo, no aterrizó como un muñeco de trapo, logró estabilizarse al caer. Sin perder un segundo más, se lanzó como un proyectil de mortero, listo para volver a la acción. Xiaoya no esperaba una recuperación y represalia tan rápidas. Mientras Gou asestaba una patada justo en el pecho del decrépito demonio. Basado en la expresión de mierda del demonio, se puede decir que dolió como un demonio. Perseverando a través del dolor, Xiaoya levantó su puño tembloroso en el aire lo más apretado posible. Respondió a la patada de Gou con un puñetazo que ciertamente habría borrado la vida de un mortal normal. Los soldados sabían que era mejor no interrumpir. Esta ridícula batalla estaba muy por encima de su nivel. Durante toda la pelea, Gou estaba recibiendo una paliza por todas partes. El capitán del ejército de la envidia no llegó a donde está ahora sin la fuerza y la experiencia para respaldarlo. No hay furia en el infierno como la de un viejo demonio despechado. Sintiendo que Gou todavía respiraba sobre los escombros de la destrucción, Xiaoya se negó a ceder. Invocó el poder del dragón dorado, al menos la mitad que logró robar. Mientras motas de escamas doradas aparecían en su cuerpo mientras preparaba lo que parecía un movimiento final. El capitán llamó a gritos a Suri. La teniente de segundo rango respondió instantáneamente, y entró en acción para recibir las órdenes de su gran jefe. Parece que Xiaoya todavía tenía problemas para digerir el poder gargantuesco de la bestia espiritual, y quería una vía de escape para salir de allí inmediatamente. Esto no pinta nada bien para Gou. Podría parecer que está inconsciente, pero puede que no sea el caso ya que sus piernas todavía se contraían. Suman usó su cetro para rasgar el tejido del espacio y abrió un portal dimensional que podían usar para retirarse de forma segura. El joven orco sabía lo que estaban haciendo, y se negó a dejarlos escapar sin la debida consecuencia. Con gusto apretaría los dientes y se esforzaría al límite solo para evitar que el capitán demonio de la envidia y sus secuaces escaparan después de todo lo que hicieron.
Shouya miró hacia adelante, sin perder de vista a Gou. Estaba empezando a sentirse amenazado. Afirmó que el chico simplemente tuvo suerte esta vez, pero que no sería la última vez que se encontrarían, y estaba seguro de ello. Gou se negó a escuchar toda la arrogancia y las sandeces que el capitán estaba soltando. Después de posicionarse para obtener el máximo impulso, Gou se lanzó al aire como un misil balístico. Sus guturales rugidos de rabia al lanzarse llenaron todo el campo de batalla, con calor y presión. Desde arriba, comenzó a descender hacia el suelo a velocidades aterradoras, pareciéndose a un meteorito dirigiéndose a la Tierra. Mientras Shouya era engullido por el portal dimensional, le advirtió a Gou que rezara para que no volvieran a cruzarse, o el niño lo pagaría. Nunca verá la luz del día. Shouya tiene agallas para soltar palabras amenazantes mientras se retira como una rata. El portal se había cerrado, y el ejército de la envidia ya no se encontraba por ninguna parte. El golpe meteórico de Gao no impactó más que en el suelo, causando una destrucción innecesaria. Kalana observó cómo se desarrollaba todo, incluyendo la escena de cómo el capitán del ejército restante abandonó al resto de sus tropas, como el cabrón que es. Ella fue efectivamente abandonada a su suerte para defenderse por sí misma, y, a las tropas restantes contra un factor impredecible en la forma de un pequeño orco rojo. Gou parecía operar únicamente por instinto en este punto, sin control ni razón alguna. Se golpeó la cabeza contra el duro suelo frustrado por no ser lo suficientemente rápido para atrapar a Shouya. Gou había pasado, por mucho en cuestión de minutos. Las heridas que había sufrido no eran para nada leves, pero lo más doloroso que padecía fue el fracaso en acabar con ese desgraciado de Shuya. El grito emocional de arrepentimiento, dolor y derrota resonó por todo el campo de batalla, sacudiendo el mismo suelo sobre el que estaba arrodillado. El anciano Gorin se levantó lentamente, temblando por las heridas y lesiones sangrientas que había sufrido. Todavía estaba debilitado porque el 50% de Grom le fue robado. Hizo todo lo posible por abrir los ojos y vio al pequeño Gou agonizando con un dolor tremendo. Con las principales amenazas eliminadas, Gou entró en una especie de estado catatónico mientras seguía de pie. Entre el humo de su furia ardiente, se podían escuchar ligeros movimientos. Los magos del demonio de la envidia habían sido abandonados por su jefe después de arriesgar sus vidas por la barrera. Todo lo que podían sentir era el peso amenazante en el aire que emanaba del crío cuando intentaron seguir el ejemplo de su capitán y escapar del campo de batalla. El inmóvil orco de sangre percibió rápidamente su movimiento. Gau concentró la fuerza que le quedaba en la punta de los pies y despegó a la velocidad del rayo. Tanto los soldados demonio de la ira como los de la envidia intentaban por todos los medios abandonar este campo de batalla maldito mientras todavía podían. Desafortunadamente para ellos, hay un pequeño orco hambriento de sangre de demonio. El primer objetivo de Gou estaba tristemente inconsciente de que estaba a punto de dar su último aliento. Una patada con un impulso y peso inimaginables envió al pobre mago por los aires, con un sonido seco. La cabeza del demonio quedó clavada en el suelo, con el cuerpo inmóvil y sin vida. Otro miró a la pequeña máquina de matar roja con un miedo paralizante en sus ojos. Sabía que quedarse, sin hacer nada ciertamente, lo llevaría a la muerte como a su camarada, así que eligió la siguiente, mejor opción, y salió corriendo con sus débiles piernas. Intentó huir, pero como un misil teledirigido, Gou se abalanzó para cortar su ruta de escape apuntando su patada al cráneo del rezagado. Fue contundente, rápida y brutal, el tipo de ejecución que no podemos mostrar en YouTube. Kalana observó cómo todo degeneraba en un caos, un fastidio en el rostro. No tiene sentido que un orco posea tal cantidad de poder. Estaban siendo aniquilados por un crío con la ferocidad de un monstruo feroz atrapado en un cuerpo diminuto. La brillante luna llena se cernía sobre la aldea de Buba, o al menos sobre lo que quedaba de ella. Un demonio con alas negras y una ola grotesca había estado observando toda la guerra y estaba interesado en este inesperado giro de los acontecimientos. Todo se puso en marcha por culpa de Shuya y sus artimañas. El demonio alado imaginaba lo emocionante que sería ver la cara del señor de los demonios al enterarse de esta jugosa información de una sola guerra. De pie, sobre la aldea en llamas, el demonio alado celebraba con euforia como un auténtico lunático desde la cima de la montaña. Con la vista panorámica de la batalla, saltó al vacío en caída libre. Justo segundos antes de chocar contra el suelo, giró su cuerpo y abrió sus alas. El demonio alado se elevó en el cielo nocturno,
¿Quién sabe qué podría implicar esto? Kalana todavía se niega a aceptar la pésima situación en la que se encuentra atrapada. El capitán Shuya se marchó por su cuenta, y el capitán Sek yace en un charco de su propia sangre. Se suponía que eran la flor y nata, los demonios más fuertes del ejército, pero fueron asesinados o ahuyentados por un solo orco joven. Go tampoco tenía muy buena pinta. Quiero decir, seguro que el fuego lo pone literalmente caliente, pero las heridas que sufrió no son ninguna broma. Tampoco lo es el estado del anciano Gorin. Está tosiendo bilis y sangre mientras las escamas doradas que quedan en su cuerpo empiezan a perder su brillo. Su respiración se ralentiza, volviéndose más dificultosa, mientras la pérdida de sangre lo deja al borde de la muerte. Kalana vio esto, activó su lanzamiento de alma en su lanza. Aún conserva su orgullo como oficial del ejército del demonio de la ira, y se niega a permitir que un niño ande descontrolado matando a los restantes soldados. Preparando su arma para un golpe de gracia, Kayana giró y blandió su lanza mientras aumentaba el impulso, hasta que finalmente consiguió el ángulo perfecto y el nivel de poder perfecto. Apuntó al objetivo. Una cosa sobre ella es que nunca falla. Gritó a los soldados demonio que se apartaran del camino, ya que su próximo ataque sin duda devastaría los alrededores. Antes de que la lanza saliera de su mano, una familiar coleta ensangrentada, que significaba la fuerza y la sabiduría de la aldea, ondeó en el aire. Un ataque de velocidad inmensurable se lanzó al campo de batalla con una convicción letal, parecía dirigirse hacia Go, que empezaba a perder el control, gritando como un animal en el corazón de la zona de guerra. Un cuerpo musculoso y herido de muerte entró en escena, con la intención de proteger al joven orco del filo que se acercaba silbando por el aire. El anciano Gurán reunió toda la fuerza que le quedaba en su debilitado cuerpo para interceptar un ataque sorpresa mortal. Go recuperó el sentido en cuanto vio la hoja ensangrentada que sobresalía de la espalda del anciano. Se clavó tan profundamente en el cuerpo del anciano Gurán que aún así logró rozar el hombro de Go, causándole una herida superficial en lugar de una mortal. Si esperabas que el ataque fuera la lanza de Kayana, estarías muy equivocado. Era el caballero oscuro, buscando desesperadamente al maestro de las bestias. La misteriosa figura abrió la boca, aliviado por haber encontrado finalmente a Gudum el dragón. La muerte de la bestia espiritual equivale a la muerte de su maestro. El anciano Gurán ya estaba al borde de la muerte, pero la hoja clavada en su pecho simplemente aceleró el proceso. Escupió abundante sangre por última vez, mientras el aire abandonaba lentamente su cuerpo. Con el último ápice de tenacidad orca, intentó mover su mano para colocarla sobre el atónito Go. Agarró toda la cabeza del chico, haciendo que Go saltara ligeramente asustado. El anciano Gurán comenzó a hablar con su viejo amigo dentro de su cabeza. Se dirigió a Grom, o al menos a lo que quedaba de la bestia espiritual. Las despedidas son increíblemente difíciles, pero han llegado a un punto en el que es lo único que queda por decir. Mientras la piel carmesí comenzaba a disiparse, y el cuerpo verde de Go reaparecía con los ojos llorosos, intentó hablar con el abuelo. El anciano Gurán solo tenía un deseo, una última petición. Solo quería que el dragón dorado cuidara bien del joven, el último orco de los bubis. El anciano suplicó que lo hiciera, si no era por su larga asociación como maestro de las bestias y bestia espiritual. Cuando Go volvió a su forma original, todo el dolor y las heridas lo alcanzaron de golpe, haciendo que se desmayara y cayera al suelo. El caballero oscuro sacó con pericia la hoja de la espalda del anciano, salpicando aún más sangre de orco en el campo de batalla. El anciano Gurán sintió el dolor de sus órganos internos siendo destrozados por la hoja al salir, y gritó con una angustia insoportable. Unos segundos después, el maestro de las bestias cerró los ojos. El anciano Gurán luchó valientemente, con todas sus fuerzas, pero simplemente no fue suficiente. Murió como un guerrero, protegiendo a la nueva generación. Go lo supo en ese momento. Supo cuán profundamente se preocupaba el anciano por él. Volvió a un estado de inconsciencia con lágrimas corriendo por su rostro. Kayana estaba al otro lado del campo, todavía aferrada a su lanza. Su lanzamiento de alma fue en vano y su momento de gloria fue robado por la misteriosa figura. Sin embargo, no puede quejarse. El maestro de las bestias está muerto sin que ella tuviera que mover un dedo. El caballero oscuro limpió expertamente la sangre de orco de su hoja y la guardó en su vaina.
Kayana finalmente pudo ver con claridad al culpable que apareció de la nada solo para asestar el golpe mortal al maestro de las bestias. Ella llamó a la figura encapuchada el renegado. En tierras lejanas donde el ritmo es menos frenético que en la tierra de los orcos, la gente seguía con su día a día. Un anciano está siendo regañado por estar tan malhumorado solo porque no pudo probar unas empanadillas. Incluso, los asentamientos de demonios están de lo más tranquilos. Hay dos jóvenes comparando músculos y más. El denominador común entre todos estos lugares tan variados era un único cartel de recompensa por un individuo buscado, para aquellos que se atreven a probar suerte. Entregar al renegado en el gremio más cercano podría reportar 20.000 de oro, vivo o muerto. Unos aventureros novatos miraron el cartel y sus ojos se quedaron pegados a la astronómica recompensa por la cabeza de una sola persona. Es la mayor recompensa que se puede ver por un solo tipo. Los novatos rebosaban de una confianza inmerecida, alardeando, prometiéndose mutuamente acabar con la vida del abandonado si se presentaba la ocasión. Pero Chris, un aventurero de rango platino, escuchó su ridícula conversación y les aconsejó encarecidamente que abandonaran toda idea de cobrar la recompensa. Ver a un aventurero tan conocido, desalentándolos de capturar a un criminal, era confuso para los novatos. Después de todo, es su trabajo hacer este tipo de cosas. Chris admitió que es su deber mantener la paz, pero que enfrentarse al tipo del cartel es simplemente una tarea imposible. Según su estimación, se necesitaría un ejército entero para derrotar al abandonado. Una revelación que dejó atónitos a los novatos. El aventurero veterano añadió un consejo más. Si ven la figura sombría de dicho criminal, solo hay una cosa que se puede hacer, y es correr para salvar la vida. Esa temible y enigmática figura acaba de colarse en la fiesta y le asestó el golpe de gracia al dragón dorado y al maestro de bestias. ¿Quién hubiera pensado que el anciano caería por la espada de una bestia diferente, y no a manos de los demonios? Para empeorar las cosas, un mago soldado del ejército de la envidia comenzó a gritar una advertencia a las tropas restantes de que habían llegado los elfos oscuros. Su bocaza le valió una cuchillada brutal en el cuello, matando al desgraciado de un solo golpe. Entonces, el resto de los caminantes nocturnos comenzaron a entrar en masa con un ímpetu letal, sin permitir que los peces gordos lanzaran un solo contraataque contra su ofensiva relámpago. La comandante Camuel hizo una entrada espectacular, aterrizando en el suelo como una superheroína. Sus órdenes para su equipo de élite fueron simples: que nadie pase con vida, derramad sangre de demonio por todas partes. Los caminantes nocturnos no son considerados la élite de la élite en el reino elfo por nada. Eran rápidos, coordinados y eficientes. Los dolores de cabeza de Siana no hacían más que aumentar. La llegada de los elfos oscuros es un asunto serio. Ni sus tropas ni ella misma están en condiciones de presentar batalla. Cada uno de estos elfos oscuros tenía sus propias armas únicas. Ya hemos visto la daga multiusos de Rans unida a un hilo mágico. Esos hilos se arremolinaron rápidamente y se enrollaron alrededor de las articulaciones del abandonado, impidiéndole hacer cualquier movimiento brusco. Se suponía que estaba atrapado en una atadura ineludible, pero la enigmática figura se quedó quieta, con indiferencia. Leila, la hermosa elfa oscura, es la representante de los caminantes nocturnos en lo que respecta al combate cuerpo a cuerpo. Esta noche, podría enfrentarse a la persona que la mayoría de los aventureros temen. Sabía que esta pelea no sería fácil. Podría ser incluso la más dura que vaya a experimentar. Mientras tanto, como una de las oficiales de más alto rango en el campo, Siana ordenó a sus soldados que se recompusieran y se retiraran. Por mucho que lo intentaran, la velocidad de un demonio soldado normal no era suficiente para dejar atrás a un asesino elfo bien entrenado. Los caminantes nocturnos matan sin una pizca de vacilación. No les importa ensuciar sus espadas o sus atuendos con sangre de demonio, pero enfrentarse al Buda golpeador es otra historia. La fuerza de ese viejo demonio está en una liga completamente diferente. Las muertes rápidas están descartadas, y la defensa es necesaria. Foz lo sabía, y empezó a hacer lo que mejor se le da: desatar el caos con un abandono temerario. El desafortunado caminante nocturno que recibió su contundente ataque fue lanzado varios metros hacia atrás, con la espada destrozada. Siana vio esto como una oportunidad para usar a Klaus Dill y continuar con el impulso que Foz había creado para hacer retroceder a los refuerzos. Klaus obedeció rápidamente,
sacando su elaborado cuerno para lanzar unas melodías amenazantes. Gritó con ganas por el otro extremo del cuerno, y su voz se amplificó varias veces, lanzando una explosión sónica que interrumpió el avance y la masacre, aparentemente imparables de los caminantes nocturnos. Siana vio a uno de los magos restantes del ejército de la envidia, le ordenó que proporcionara cobertura. El ejército de demonios respeta la jerarquía, sin importar su credo y pecado capital. El mago del ejército de la envidia siguió inmediatamente las instrucciones de la teniente sin hacer preguntas. Otro de los magos supervivientes se unió, y el dúo conjuró una cortina de humo que envolvió todo el campo de batalla. Mientras el humo se espesa, vemos a Siana retirándose con calma entre sus tropas, que corren para salvar sus vidas. Cuando los caminantes nocturnos finalmente lograron atravesar la cortina de humo, desenvainaron sus armas y estaban listos para perseguir y matar. Pero la comandante Camuel tuvo que ordenar a su equipo que se detuviera, a regañadientes, ya que no había necesidad de ir tras los cobardes demonios. Eso solo porque tienen un asunto infinitamente más preocupante entre manos. Leila parece, el abandonado le pregunta con gravedad a la enigmática figura, ¿por qué demonios ha venido a unirse a una guerra? El resto de los refuerzos del reino de los elfos había llegado, y las rudas manos de la herrera comenzaron a temblar de incredulidad, mientras tocaba el cuerpo sin vida del jefe Garrick. Gulin ha llegado un poco tarde con su bestia espiritual, y se niega a creer que los orcos más fuertes de sus tribus fueran aniquilados de forma tan brutal. Sus lágrimas no dejaban de brotar de sus ojos mientras gritos ahogados de agonía llenaban el aire. Entonces se le ocurrió una idea. ¿Dónde demonios estaba su hijo? ¿Dónde diablos está Gou? Los instintos maternales de Gulin se activaron rápidamente mientras salía corriendo a buscar a su preciado hijo. Llegó al corazón de la zona de guerra donde el anciano Green se encontraban el cadáver sangrante y Gou, con la cabeza sumergida en un charco de sangre. Primero fue la muerte del jefe, y ahora es su hijo quien está en estado crítico. Ran también se abrió paso hasta la trágica reunión de madre e hijo. Comprobó los signos vitales de Gou y le aseguró a Gulin que el chico seguía vivo, solo inconsciente. A juzgar por su rostro salvajemente destrozado, es evidente que el joven orco sufre un trauma severo en todo el cuerpo. Con un atisbo de seguridad de que su hijo aún luchaba por su vida, el dolor de Gulin se convirtió en una ira desenfrenada hacia el abandonado. Solo quería ir allí y reventarlo a golpes, a la enigmática figura por aparecer en un lugar donde no era bienvenido en absoluto. Afortunadamente, Lila estaba allí para impedir que hiciera una locura. Gulin comprendía que no era momento de dejarse consumir por sus emociones, pero aún así, es difícil contenerse cuando ves a la gente que amas en esas condiciones. El abandonado finalmente hizo un movimiento, y uno muy rápido. Fue tan veloz que pareció invisible. Cuando redujo la velocidad, ya estaba envainando su espada, mientras los hilos mágicos eran cortados en pedazos. Luego caminó muy lentamente, cada paso con un peso indomable. Los caminantes nocturnos se prepararon, pero ni siquiera ellos estaban seguros de poder hacerle frente a semejante amenaza. El abandonado simplemente pasó junto a ellos con indiferencia, sin desenvainar su espada ni hacer nada abiertamente amenazante. Ran estaba enfurecido. Eran el orgullo del reino de los elfos, y acababan de ser ignorados como si no existieran en absoluto. Así que decidió tomar su daga y atacar por la espalda con una temeridad desesperada. El abandonado no iba a permitir que un mero asesino elfo oscuro malinterpretara su caminar pacífico como una debilidad. Desenvainó su espada una vez más. Al instante siguiente, la daga de Ran se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos, esparciéndose en el viento. La fuerza detrás del golpe indetectable fue tan poderosa que casi lo mandó a volar por los aires. El abandonado comenzó a decir que no tiene nada en contra del orco llamado Gan, el maestro de bestias Ran, ni nadie más en este lugar. Su problema es con Groot, el dios dragón de la protección, y acaba de terminar su misión. No le importa cómo lo llamen estos elfos oscuros, orcos o demonios, pues es prácticamente incapaz de empatizar con su pérdida. Él solo está haciendo lo suyo y manteniéndose, fiel a sus principios. La ira de Gulin se encendió aún más. Este tipo abandonado cree que puede irse de rositas después de hacer algo imperdonable sin preocuparse por tener un blanco en la espalda, y así es precisamente como se siente, y no se va a disculpar por ello. Con su trabajo hecho y sus razones expuestas, el abandonado saltó hacia las montañas de un solo brinco, dejando a todos sin palabras. Gulin estalló con aún más furia, preguntando a los caminantes nocturnos por qué no
Intentaron siquiera impedir que el abandonado se fuera. Ese tipo mató a Gurán delante de sus narices. Leila, la más cercana a ella del grupo, razonó que simplemente no había nada que pudieran hacer. Todos conocían al abandonado. Los caminantes nocturnos podrían ser los mejores asesinos elfos del reino, pero sin duda perderían la vida si decidieran entrar en una guerra total contra semejante monstruo. No se podía evitar. Ese tipo es conocido por luchar contra los dioses por sí solo. Gulin también era consciente de eso. Simplemente estaba abrumada por las emociones en ese momento. Toda la aldea de Bubas ardió en un incendio de destrucción masiva, dejando solo los cadáveres de los orcos, con sus charcos de sangre filtrándose en la tierra. Cuando salió el sol, las operaciones de limpieza se dejaron a cargo de los caminantes nocturnos. Extinguieron las llamas y recogieron los cuerpos. Colocaron a los guerreros caídos ordenadamente juntos por respeto. Los elfos oscuros tomaron todo lo de valor que aún podía ser rescatado de la destrucción, y lo apilaron en un solo lugar. Gulin tomó un trozo de tela y envolvió, alrededor del cuerpo inconsciente de su hijo, convirtió la tela en una hamaca para poder llevar a Gou a un lugar más seguro. El único edificio que quedaba sin quemar estaba en lo más alto de un acantilado. Allí, Gulin vio algo que casi la destrozó por completo. Cadáveres de orcos, los vecinos, con los que había crecido, ensangrentados y mutilados por los demonios desalmados. Al frente estaba la tía de Gou, Jiram, sin vida y cubierta de su propia sangre. Al otro lado estaba el familiar uniforme amarillo que siempre llevaba la ayudante del médico. Estaba rodeada por las formaciones de tierra invocadas, a través de la bestia espiritual recién adquirida. De un solo vistazo, Gulin pudo darse cuenta de que era esa dulce chica, dura. Detrás de ellos estaban el resto, de los orcos, los jóvenes, los ancianos y los discapacitados. Aquellos que no participaron directamente en la guerra, fueron masacrados por pura maldad. Gulin se agachó para recoger el juguete de un niño. Lila no podía creer lo que veía. Los crueles demonios masacraron a gente inocente, incluidos niños. Nadie merece esta absurda guerra. Ran siempre ha sido alguien profundamente conectado con sus emociones. Ahora mismo, lo que sentía en su corazón era tan insoportablemente doloroso que se estaba manifestando físicamente. Se arrodilló y le dijo a Gulin que él era el responsable de las terribles cosas que ocurrieron en esta aldea. Sabía que si él no hubiera venido a buscar refugio, todas estas muertes sin sentido no habrían ocurrido. El elfo oscuro sabía que sería descarado por su parte pedir perdón, pero su corazón no podía soportar la culpa. Así que ahora, todo lo que Ram podía pedir es que Gulin utilizara su vida a cambio de lo que ella perdió. Lila interrumpió diciendo que su camarada ya había jurado su vida a Lord Jessel, pero todo lo que puede ofrecer para expiar su error es su vida y su voluntad. Ran está dispuesto a aceptar cualquier grado de castigo, si eso aliviara el dolor del afligido corazón de Gulin. Su voz sonó fría. Afirmó que cometer errores es una cosa, pero no hay nada en el mundo que pueda aliviar el dolor que está sufriendo ahora mismo. Nada en este mundo puede devolver las vidas inocentes, así que Ran puede seguir adelante y dejar que esa culpa pudra su maldita alma. Es lo mínimo que puede hacer. Alejándose, Gulin se llevó a Gou hasta perderse de vista. Tras llegar a la casa destrozada, la dura fachada de Gulin finalmente se derrumbó, revelando un mar de lágrimas. Aunque estaba angustiada, les faltaba gente, así que tenía que poner de su parte y sacar los cadáveres del lugar usando un carro de madera. Afortunadamente, Lila estaba justo afuera esperando a que Gulin pasara. Ella quería, al menos, cuidar del herido Gou mientras tanto. Momentos como estos nos recuerdan que, al fin y al cabo, Gou es solo un niño. Su hogar fue destruido, y su forma de orco de sangre podría forzar su cuerpo. Parece que Lila tiene una idea para aliviar parte del dolor que sufría el joven orco. Escaló hasta la cima de un acantilado donde se encontraba un árbol antiguo y enorme. Lila colocó suavemente a Gou sobre las raíces del viejo árbol, y entonces comenzó el cántico. Oh gran Dios del bosque, concédenos el don de la naturaleza para restaurar lo que está roto. Envió sus alabanzas a Kaz a Bután. Instantáneamente, las verdes y frondosas hojas del enorme árbol comenzaron a marchitarse y morir, arrastradas por el viento. Lila había invocado un hechizo que intercambiaba la vida del árbol para acelerar la recuperación de Gou de las heridas que sufría. Cuando Lila le devolvió el niño a su madre, le explicó que había ayudado a cerrar algunas heridas y a controlar
El dolor. Ahora, Go solo está en un sueño profundo mientras se recupera. Gulin le agradeció su ayuda y continuó acarreando los cadáveres de su gente. Al ver a Ran parado al frente, siguiéndola como un perrito perdido, el ceño de Gulin se frunció aún más. Ran está atormentado por la culpa y no puede seguir adelante sin arreglar las cosas. Gulin finalmente cedió, aunque al más puro estilo Gulin. Le gritó duramente a Ran que moviera el trasero y encontrara otro carro para bajar los cuerpos por la colina. Es un comienzo difícil, pero es un comienzo. Los caminantes nocturnos han centrado su atención en los cadáveres de los demonios. Ahora, la tristeza de Gulin era evidente en sus ojos, mientras ella y Lila levantaban suavemente del suelo el cuerpo del anciano Gan. Mientras se disponían a alinear su cuerpo junto con los del resto de la aldea, los sonidos de una caballería comenzaron a retumbar. Si esperabas cascos de caballo, te decepcionarías. Si esperabas garras afiladas, entonces estás en el lugar correcto. Otra tribu de orcos ha llegado, viniendo desde las montañas con sus monturas de lobo. Son el supuesto refuerzo orco de la aldea But. Llegan terriblemente tarde si me preguntan. Gulin se alegró de ver un rostro conocido en la comandante de la unidad de refuerzo de But, una orco imponente, una verdadera guerrera. Al escuchar el emotivo resumen de la herrera, la comandante ordenó a su ejército que ayudara con todo el trabajo que había que hacer. Los fornidos soldados orcos trabajaban con el corazón encogido, evidente por el peso de sus golpes mientras recogían troncos para los muertos. Algunos se encargaban de las cuerdas y otros del heno, en tareas relacionadas. Cuando el sol se había puesto y la luna brillaba en lo alto, Go se había despertado, pero las heridas más profundas de la batalla de ayer seguían frescas. Los orcos de But trabajaron duro para hacer lechos de muerte individuales para cada cadáver que los demonios mataron. Antes de que se encienda la pira, se dicen unas palabras en reconocimiento a los héroes caídos. Gan, el maestro de las bestias, fue una vez un orco feroz. Protegió la paz que los orcos habían disfrutado durante cientos de años, junto con sus valientes guerreros, y ahora está muerto. La leyenda ha llegado a su fin. Los únicos culpables aquí son los demonios que mataron sin piedad a tanta gente inocente solo para satisfacer su maldita codicia. La comandante de But instó a todos los presentes a recordar este día, a todos sus hermanos y hermanas. Las atrocidades que ocurrieron en Bubas no quedarán sin vengar. Fijar su objetivo en los demonios encendió un fuego en el corazón de cada guerrero. Todos gritaron su grito de guerra al unísono mientras Go observaba cómo el fuego consumía a la gente que solía conocer. No pudo evitar sentir que les había fallado. Les falló, y pagaron con sus vidas por ello, especialmente al abuelo Guran y al jefe Garrick. Ellos creyeron en Go para completar el objetivo y salvar a la tribu de la aniquilación. Le falló a su perpetuamente, tía enfadada. Ni siquiera la vio en sus últimos momentos. Gould sintió el peso aplastante de haber decepcionado a sus hermanos y hermanas, incluyendo incluso a los otros niños del vecindario. De repente recordó lo último que su tía le dijo antes de irse de aventura. Las lágrimas no dejaban de brotar, cubriendo su cara de lágrimas y mocos. La tía solo quería que volviera a casa con vida, y ahora ella se ha ido. El cuerpo del anciano Heka yacía sobre un montón de heno mientras ardía, más caliente y más brillante. Parece en paz. Entonces Go recordó la expresión arrogantemente retorcida de ese capitán del ejército demoníaco mientras robaba la bestia espiritual del viejo orco. Si no recuerda mal, el nombre de ese demonio decrépito debería ser Shuya-un. Ese es el tipo. Esa es la razón por la que todos estos cuerpos están ardiendo, en la pira. Su pena y su dolor se transformaron gradualmente en una forma pura de odio y furia a medida que más y más de su gente se convertía en cenizas. Mientras tanto, de vuelta en el reino de los elfos, Camors todavía estaba en camino a Bubas con todo su equipo puesto. Su resistencia se había agotado hace ya un buen rato, pero al menos ya casi llegaba, casi fuera de la frontera del reino élfico. Con solo una mirada, se podía decir que este tipo no duraría mucho. Sus piernas ya estaban temblorosas. Estaba jadeando en busca de aire como si acabara de correr una maratón sin el entrenamiento adecuado. Finalmente, este personaje olvidable se desplomó, arrodillándose en el suelo, debilitado y sediento incluso antes de salir del territorio elfo. Gritó desesperadamente por Lila, pero su voz no podía llegar tan lejos. Además, había cosas más importantes que hacer en las ruinas de Bubas. Ahora,
Centremos nuestra atención en un personaje que sí importa. Lomi, y sus garras salvajes, sus hombros lustrosos. Es verdaderamente un espécimen perfecto de la especie aviar. Era el borrón blanco que dejaba todo mordiendo el polvo. Esta vez, sin embargo, un rostro familiar la vio, mientras corría alrededor de la serpiente. Lomi hizo lo que llamamos un freno manual, deteniendo un impulso imparable usando sus patas como frenos, hasta que las marcas de derrape y el humo aparecieron en el suelo. Hizo una maniobra tan magistral al ver algo hermoso en la naturaleza. Era un gusano, uno de verdad, vivo, que simplemente se arrastraba por el suelo como tentando a Lomi a darle un bocado. La última vez que Lomi se encontró con una oportunidad como esta, no logró aprovecharla debido a una interferencia de pájaro a pájaro. Interferencia, pero ahora era diferente. Era más fuerte y más rápida. Solo miren esos músculos de pollo. El ave comenzó a deslizarse por el suelo a una velocidad de vértigo. Velocidades. Afortunadamente, su cuello pudo soportar el impulso. Sus ojos estaban completamente fijos en una sola cosa, el bocadillo más sabroso del mundo. Esta vez, incluso sin que su maestra elfa oscura diera las órdenes, el ataque rápido sobrecargado de Lomi seguía siendo tan impecable como siempre. El gusano con aspecto de gominola. Gusano estaba tranquilamente en el suelo, ocupándose de sus asuntos, y silbando la melodía de los bosques serenos. Esa paz podría terminar pronto. Una penetrante. Una sensación de pavor consumió al gusano en un instante. Lomi y su boca hambrienta ya estaban abiertas, listas para engullir el manjar de los dioses. De los dioses gallina, para ser exactos. Pero detuvo el ataque a solo centímetros de ese sabor celestial. Al sentir que se acercaba el peligro, Lomi comenzó a agitar y batir sus alas con mucha fuerza. Gracias a eso, evitó verse involucrada en un impacto bastante fuerte, justo donde se encontraba el gusano. ¿Y quién está detrás de ese impacto?, te preguntarás. Bueno, es la serpiente, por supuesto. Ha estado esperando a Lomi desde aquella vez, después del asalto a la guarida de los goblins. Lo que pasó antes pudo haber sido un fracaso, pero esta vez es diferente. La serpiente ha reunido a algunos amigos para enfrentarse a una sola gallina. Un ciervo que parece como si hubiera visto de todo en una salicuena. Guerra brutal. Un simio con cara de estar perpetuamente estreñido. Eso no puede ser buena señal, ¿verdad? También hay un jabalí que parece no saber qué está pasando o dónde está. Solo parecía confundido. Otro miembro del equipo era un zorro astuto con un aspecto extrañamente humano, que parecía estar tramando algo. El tipo de sujeto del que mantienes a tus hijos alejados. Luego está la serpiente. No se puede decir mucho de él. Es arrogante, quiere comer, y es pésimo eligiendo a sus presas. Finalmente, una especie de conejo. No sé, amigos. ¿Pueden ayudarme a identificar qué es esta cosa? El ciervo le preguntó a la serpiente si la gallina era su objetivo, la que había intimidado al tipo escurridizo antes. El jabalí confundido intervino diciendo que no debían subestimar al ave. Ella derrotó a la serpiente, también conocida como EOG. Después de todo, además, podía sentir una gran perturbación en el suelo. EOG protestó que no lo habían intimidado, que simplemente lo vencieron por pura suerte, pero con los por qué eran ahora. Sin duda saldrían victoriosos con una cena de pollo. Lomi simplemente observaba a esos tontos parlotear entre ellos, mientras acumulaba saliva en su boca. La gallina arrogante escupió ese gargajo con el máximo nivel de falta de respeto. A decir verdad, Lomi ni siquiera se acordaba de la serpiente. No sabe quiénes son estos animales, ni de dónde la conocen. Lo que no puede perdonar es que le hayan negado su delicioso bocadillo. Según las leyes que Lomi respeta, interferir con su sagrada hora de la merienda es un crimen que se castiga con la muerte. Lomi adoptó su postura de combate, abriendo sus alas a cada lado mientras fijaba un objetivo. Casualmente, este fue el momento en que el anciano Gurán estaba a punto de iniciar una masacre demencial tras saltar a las líneas enemigas. Su Gudum, la bestia espiritual dragón, se elevó a los cielos. Era tan poderoso que sirvió como un faro de luz, partiendo las nubes oscuras, permitiendo a todos asomarse al cielo. Todo eso ocurrió mientras Lomi se preparaba para atacar. El ángulo en el que se encontraba hacía parecer que era ella la que tenía la bestia espiritual dracónica. La coalición de animales salvajes fue golpeada por la onda de choque que se originó en la zona de guerra, dejando a algunos inconscientes. Incluso algunos árboles robustos tuvieron dificultades para sujetarse al suelo con sus raíces a medida que el viento se intensificaba. EOG
La serpiente, fue el primero en recuperarse de ser arrastrado por una fuerza de otro mundo. Cuando todos recuperaron la conciencia, la pandilla de animales salvajes se arrodilló al unísono. EOG pasó de ser un detractor a un fanático de Lomi. Incluso anunció formalmente que Lomi sería la nueva líder coronada del denso bosque de roca. El diverso grupo de animales fue testigo del verdadero poder de la nueva reina, o al menos eso creyeron. No obstante, Lomi fue aclamada como la nueva monarca de este territorio. No pudo evitar decir: «Santo cielo». Lomi ni siquiera tuvo que levantar una pluma para que esos animales se sometieran. La novedad de todo aquello se desvaneció rápidamente. A cualquier lugar que va la reina, la siguen sus seguidores. Como su nombre indica, la siguen, de manera irritante. Mientras se abrían paso hacia la aldea de Bab, divisaron al desamparado atravesando el bosque en la misma dirección, atraído por la bestia espiritual. Lomi y el resto sabían que no debían meterse con alguien que portaba un aura tan letal. El grupo de animales solo miró al desamparado, y el desamparado les devolvió la mirada con rigidez. Una sola mirada bastó para aterrorizar al grupo de cobardes. Su mejor plan fue actuar como animales estúpidos sin pensamientos propios y hacer su mejor actuación de berrinche. El desamparado no quedó impresionado, de eso estoy seguro, pero al menos no lo hicieron enojar ni nada. De la misma manera, Lomi solo le dirigió una mirada significativa, de ojo a ojo. La gallina y el hombre que aniquila dioses pasaron uno al lado del otro como si fueran pares del mismo nivel de poder. El desamparado simplemente continuó su viaje apresurado mientras Lomi hacía lo mismo en voz baja. Reina Lomi rezaba para que su maestro resistiera, porque en ese momento estaba completa y absolutamente perdida. Habían pasado unos días desde la invasión y destrucción de la aldea de Buba. Adentrémonos en el mundo en general y sus perspectivas de futuro. En el reino de los humanos, los pasos pesados y dignos del maestro del gremio Franz resonaban por el salón del gremio Ano. Se dirigió a la enfermería donde Red estaba en tratamiento, y el afortunado bastardo tenía a una chica conejita como enfermera. Desafortunadamente, los otros miembros de su humilde grupo no tuvieron tanta suerte, perdiendo la vida y sufriendo graves heridas a manos del grupo de exploradores demoníacos. Spade, el aventurero de rango platino, hizo una aparición sorpresa para discutir asuntos con el maestro Franz. En su mano sostenía una carta ominosa que representaba al rey de diamantes. Mostrar esta carta hizo que el maestro del gremio lo escoltara a una mazmorra oculta. Allí, un pobre desgraciado había sido detenido con una pierna rota, entablillada toscamente para minimizar el daño. Resultó que Slick, el explorador demonio de la codicia, había sido capturado vivo y herido gracias a la rápida respuesta del maestro del gremio. Spade había sido traído para obtener respuestas a algunas preguntas muy importantes sobre el ejército demoníaco que había marchado por el bosque ese día. En un rincón desconocido del reino, un humano con una corona dorada y un orco musculoso estaban de pie uno al lado del otro. Se dieron la vuelta para recibir a unos invitados. Eran dos vejestorios que vestían chándales naranja y rojo respectivamente. El del chándal naranja era el típico anciano pequeño y calvo, mientras que el otro parecía una versión mayor, de un personaje de Dragon Ball. El hombre que llevaba la corona parecía sorprendido por la aparición de estos dos en el reino de los elfos. Lord Giselle parecía como si acabara de recibir noticias extremadamente sombrías. Quizás implicaban el fallecimiento de un viejo compañero de armas. Recibir el informe de sus caminantes nocturnos despertó algo latente en el interior del rey de los elfos. Rápidamente reunió a los más fuertes y brillantes que su castillo ofrecía, una lista de 5 impresionantes generales. Había una mujer espadachina que parecía dominar a los hombres por diversión. Otra parecía tener la complexión definitiva de un paladín, con la seriedad a juego para rematar. Al otro lado había un joven con armadura dorada. Podría parecer más joven que el resto, pero se veía que podía hacer las cosas bien. El otro caballero con armadura parecía haber pasado por algunas duras escaramuzas en el pasado con todas esas cicatrices de batalla. El último de los 5 generales llevaba lo que parecía una máscara de cráneo de ciervo, pero eso no ocultaba el impresionante físico bajo la armadura. De vuelta en la pequeña aldea plagada de problemas de goblins, las cosas se habían calmado tras la destrucción de la guarida. Osan y Rashan habían vuelto a su pacífica vida de granjeros. Ra brillaba tan intensamente como él, día antes de ser secuestrada para hacer un sacrificio humano en un ritual pagano de goblins. Hablando de goblins,
Parecía que el resto de la tripulación del Rey Muerto había sobrevivido de alguna manera. Seguían tan animados y alborotadores como cuando intentaron adoptar a Ghoul en el grupo. Pocas facciones sabían lo que había pasado en Bues, y una de ellas eran las supuestas tropas de refuerzo de Baut. El orco en el trono de Baut acababa de recibir noticias de la desaparición de la aldea vecina, y no estaba nada contento. Estaba tan cabreado que partió el cilindro de la carta por la mitad con su fuerte agarre. Las tropas que llegaron tarde tenían una expresión sombría en sus rostros mientras recogían las espadas de sus parientes caídos. Gulin no había dejado de trabajar para dar a su gente los rituales de paso, que merecían por luchar con uñas y dientes hasta el final. En lo alto del acantilado, frente al viejo árbol que se había marchitado y muerto para curar a Gou, las armas, los soldados caídos, manchadas de sangre de demonio, estaban expuestas. Gulin se arrodilló y apoyó suavemente un martillo sobre una plataforma. Gul siguió el ejemplo de su madre y colocó con cuidado una cuchilla de carnicero sobre la pila de recuerdos. Esta era su forma de honrar a los que habían fallecido luchando hasta el final. El cuchillo de carnicero de Ati Jam estaba al frente y en el centro de la plataforma. Ahora que todo está hecho, los orcos vecinos deben llorar y lamentarse a su manera. Hicieron las maletas y regresaron a Put pensando en lo frágil que podía ser una aldea de orcos contra fuerzas que escapaban a su comprensión. Parecía que los caminantes nocturnos también se preparaban para partir ahora que se habían ocupado de Bubis, o al menos de lo que quedaba de ella. Gulfin no armó un escándalo. Estaba prácticamente insensible por el dolor de enterrar a vecinos, compañeros y seres queridos. Simplemente saludó a los elfos oscuros en señal de despedida. El comandante Camuel le dedicó una reverencia llena de pensamientos no expresados que ambas partes entendieron. Con su misión en la aldea orca terminada, el equipo de asesinos de élite del reino élfico se dirigía ahora a donde quiera que las órdenes del Señor los llevaran. Gou todavía se estaba recuperando de sus heridas. Aún tenía heridas por todo el cuerpo, le costaba caminar. El chico descansaba en la parte trasera del carromato. ¿Quién sabía a dónde llevaría la rueda del destino a este pequeño grupo? Ese debía ser uno de los pensamientos que pasaban por la mente del joven orco en este momento. Gou había cambiado, después de ver lo que vio en la zona de guerra. ¿Podrías culparlo? Ahora, ¿qué tal si echamos un vistazo al bando de los demonios, donde el vicecapitán Iselwright había mostrado cierta apariencia de recuperación? Al menos había recuperado la agudeza de su mirada. Foss, el Buda golpeador, había vuelto a su estado de anciano pacífico. Klaus Dill seguía viéndose y actuando igual. Kalana era bastante diferente. Sin embargo, ella había liderado a las tropas restantes a un lugar seguro después de que el ejército de la ira sufriera grandes pérdidas, incluido su gran jefe. En la cima de la cadena alimenticia demoníaca, se encontraba un hombre con un aura inconmensurable. Si lo pusieras en una escala de genialidad, el demonio en el trono simplemente proclamó que alguien había cometido un grave pecado contra su credo. Reconocería al trío acusado de cometer atrocidades en la invasión anterior. Sormen, el varón y su escoria de jefe. El demonio en el trono exigió una explicación detallada de su demonio mascota enjuto, directamente de la boca del capitán del ejército de la envidia. Si pensabas que Shuya volvería a ser un anciano decrépito, después de haber sido literalmente un Hulk morado, entonces te equivocas. El desgraciado había retrocedido el reloj para parecer mucho más joven y musculoso que antes. El capitán de la envidia, Shu Yaun, sería un problema, ya podía sentirlo. Cada vez que Gou cerraba los ojos, la imagen de Shuya, drenando a la bestia espíritu anciana de su cuerpo, se repetía en la mente del joven orco. Se sentía completamente indefenso. Gou solo quería que parara. Sus ojos llorosos y su inocencia le dificultaban presenciar actos tan inhumanos. Gritó y suplicó que el sufrimiento del anciano cesara, sin éxito. En cambio, los gritos de agonía se hicieron más fuertes. En el sueño de Gou, cuanto más duraba, más rojo y sangriento se volvía el suelo fundido sobre el que se arrodillaba. En un momento vio al abuelo siendo despedazado por un demonio siniestro. Al siguiente estaba en el campo rodeado de cadáveres apilados por la invasión. Y luego, estaba de vuelta con el anciano Guran. Shuya aún no estaba a la vista, pero el daño estaba hecho. Se había derramado sangre, y el dolor ya no podía deshacerse. Gou, recordó, las últimas palabras suplicantes del anciano Cascarrabias para que Groot cuidara bien del joven, por el bien de su larga asociación.
El niño todavía no lo entendía en ese momento. En su mente, Shuya parecía aún más grotesco que en la vida real. Un monstruo que siempre persistiría y le haría preocuparse por el día en que el demonio atacara de nuevo. La serie de imágenes perturbadoras fue literalmente interrumpida por el filo insondable de la espada de El Desamparado, derramando sangre orca y poniendo fin a la guerra maldita. Go abrió los ojos, llorando a mares después de experimentar un sueño tan intenso. La gente a su alrededor estaba consternada por el niño. Ran, que estaba sentado a su lado, intentó acercarse con delicadeza, poniendo su mano en el hombro de Go y asegurándose de que estaba bien. Go se dio cuenta de que solo estaba atrapado en un sueño hiperrealista de lo que ocurrió esa noche. Decidió hacerse el fuerte y dijo que estaba bien. Leila y Gulin no se lo creyeron ni por un segundo. Había estado llorando y gritando en sueños. Su madre simplemente lo abrazó, y Go empezó a sollozar, de nuevo cuando Gulin le aseguró que estaba bien no estar bien. El joven orco se convirtió en un mar de lágrimas, llorando aún más fuerte. El pobre chico había quedado completamente traumatizado. Afortunadamente, ahora tenía a su madre a su lado. Sin duda, ella fue de gran ayuda para consolar a Go, aunque también estaba sufriendo por todas las pérdidas. Su carromato finalmente llegó a Butte, la ciudad orca por excelencia. Era un asentamiento orco mucho más grande que la aldea de Buba. Su arquitectura se inclinaba hacia un estilo más atrevido, pero sus murallas eran altas y fuertes. El carromato entró lentamente en la ciudad, escoltado por varios soldados. Algunos ciudadanos esperaban, junto a la entrada, esperando la llegada de la unidad de refuerzo que habían enviado y de los invitados. Doc Thunder, el jefe de Butte, se tomó el tiempo de salir personalmente de su oficina para recibir a los recién llegados con los brazos abiertos, pero las circunstancias no ameritaban una celebración. Gulin, Go, Ran y Lila saltó del carromato para presentar sus respetos adecuadamente al líder de la ciudad. DC Thunder podría haber parecido un bruto, pero él y su gente fueron muy respetuosos y devolvieron el gesto. Gulin rompió el silencio y personalmente le dio al jefe un resumen de lo que sucedió en la guerra, al ver que el anciano Gurin no estaba en el carromato. Dax supuso que ni siquiera el maestro de las bestias salió vivo de ese infierno. Gulin recordó cómo los crueles demonios quemaron Bubis hasta los cimientos con total desenfreno, cómo mataron hasta el último orco, rastreando toda la zona e incluso masacrando a los niños. Dak puso sus manos sobre ella, hombros con una palmada reconfortante. Su palma era grande y fuerte. Luego apretó su agarre para indicar que entendía. El único arrepentimiento del jefe era que a pesar de sus incesantes insistencias, el anciano Gurán parecía totalmente decidido a cultivar una cultura de paz en lugar de preparar a sus hombres para la batalla, manteniéndolos alerta. Como resultado, él prácticamente desperdició su vida y las vidas de la gente que se suponía que debía proteger. Escuchar eso de un extraño no le sentó bien a Go. ¿Cómo se atrevía infeliz, a hablar mal del anciano, mancillando su memoria? Mientras apretaba su muleta, al jefe DC le divirtió sentir algo de ira dirigida hacia él. No reprendió ni regañó a Go. De hecho, le gustó que el chico tuviera algo de ira en su interior. Eso es porque Go no es el único enojado aquí. Todos lo están. Y aquí en Butte, llevaban ya bastante tiempo preparados para cualquier cosa. DC alzó la voz, dejando que todos los cercanos escucharan sus siguientes palabras. Una proclamación de que los orcos de Baut siempre estaban preparados para luchar por el honor que una vez le fue arrebatado a su gente y pisoteado. Quería que Gulin lo hiciera responsable de sus próximas palabras. Una promesa de que contraatacarían a los demonios, que habían causado a todos demasiada pena y sufrimiento en una sola noche. Doc Thunder levantó la mano, instando a su gente a lanzar su grito de guerra, reforzando su moral y animando a la multitud. Uga Baruga para siempre. El primer lugar en Butte al que el grupo se pasó fue la herrería de But. Era extremadamente diferente a las del reino de los elfos y a la de mala muerte que había en Buis. Esta era grandiosa e intimidante. Dentro estaba el herrero residente de Baut y el antiguo camarada de Jean, GM. Ver una cara familiar la animó por primera vez en mucho tiempo. Había colaborado con este tipo, forjando todo tipo de armas en el pasado. Se dio cuenta de que no venía sola. Estar acompañada por elfos oscuros era bastante raro, ya que la gente de Ran y Lila rara vez se veía en estas partes del mundo. Los bien entrenados caminantes nocturnos inmediatamente se inclinaron respetuosamente
extendiendo sus saludos al herrero residente de esta impresionante ciudad. Gareth Mock estaba complacido de interactuar con un grupo respetuoso, pero había uno más, visitante que no reconocía, un niño pequeño que estaba allí de pie en silencio. Gulin se arrodilló y le presentó adecuadamente a su hijo, a G. El niño ni siquiera movió un solo músculo facial. Gareth Mock también se arrodilló, examinando a Gul de pies a cabeza. No sabía que Gulin tenía un hijo, pero el niño era demasiado delgado en boot. Los músculos lo eran todo. Decidió golpear la espalda de su amigo con toda la fuerza que pudo poner en una palmada casual en la espalda. Parecía que ellos se quedarían en la herrería por un tiempo, así que Gulin quería ver sus habitaciones. Gareth M. respondió rápidamente con una palmada propia, riendo mientras fingía que casi se olvidaba de mostrarle su alojamiento. Todo era diversión y juegos para ellos dos, aunque para Jmu era un honor tener a una herrera tan legendaria en su humilde herrería. Mientras ella iba a dar una vuelta, Gul quería salir un rato. Gulin lo entendió, le recordó amablemente que intentara no perderse. Ran quería acompañar a Go afuera, pero el joven orco insistió en que necesitaba estar solo por ahora. El elfo oscuro se quedó desconcertado. ¿Desde cuándo este niño empezó a hablar de esta manera y a estar tan malhumorado? Así que salió a explorar la ciudad, sin nada más encima que la muleta de madera. Observó el panorama y vio a los corpulentos orcos de Boot. Vio lo similar que era este lugar a su hogar. Go caminó y caminó hasta que llegó a las puertas de la ciudad. Allí, el guardia de la puerta verificó 2 veces si estaría bien fuera de la ciudad. El niño respondió respetuosamente que sí. El señor guardia de la puerta se tomó un segundo para mirar a Go y pensar. Al final, dejó que el niño se fuera a deambular por los alrededores. Parecía que necesitaba desesperadamente un tiempo a solas. La topografía y ecología cerca de este asentamiento orco eran desconocidas para Go. Pasó junto a animales que no reconoció y atravesó extensiones de una tierra que nunca antes había visto. Un pájaro colorido lo siguió durante su viaje de contemplación silenciosa. Todo era serio y meditativo hasta que el pájaro se posó en su cabeza calva, piando agresivamente. Cuando el pájaro colorido finalmente se fue volando, dejó un bonito regalito en la cabeza de Go, uno muy apestoso. Ni siquiera esa payasada fue suficiente para sacar a Go de su estado pensativo. Simplemente siguió caminando con caca de pájaro en la cabeza. Entró en una zona boscosa y parecía que había algo allí. Allí, Go había caminado tanto y durante tanto tiempo que el árbol que le daba sombra del sol se había convertido en un dosel que ocultaba la luz de la luna. Finalmente se quitó la caca de pájaro de la cabeza. El antiguo Go habría montado una escena por ello. Había llegado lejos, hasta el punto de no reconocer este lugar mágico en absoluto. Se miró la mano, con algunos restos del regalito aún pegados en la cabeza. Parecía un pequeño bombón de chocolate. Después de arrojar el excremento del pájaro, a un lado, Go se encontró con lo que parecía una colina bastante alta. Ver la elevación en esta área le recordó los días en que solo podía pensar en conquistar los lugares más altos alrededor de Boes para gritar a pleno pulmón. En retrospectiva, esos podrían ser sus mejores recuerdos. La sensación de libertad que proporciona gritar tu nombre en la inmensidad de la naturaleza es inigualable. Recuerda sus monólogos cursis sobre cómo esta magnífica vista solo está reservada para que la vean los grandes, y que pronto viajaría a las tierras más allá del horizonte, y sería conocido como Go, el poderoso conquistador de montañas. Decir esas ambiciosas palabras le daba una sensación ilimitada de felicidad. Pero llamarse a sí mismo Go, el grande ahora mismo suena como la broma más grande y peor posible. Quizás grande para perderse sería una descripción más adecuada. Toda esa autocrítica y la lenta disminución de la confianza en sí mismo literalmente lo hicieron tropezar por estar distraído, pero fue más como una patada directa del más allá de su tía favorita. Go hizo una mueca. Ahora estaba seguro de que estaba realmente perdido. Parecía enojado, pero al menos ya no parecía vacío. Arrojó su muleta. Es solo un recordatorio de lo débil que es en realidad, así que buen viaje. Go continuó adentrándose más y más en el misterioso bosque con la luz de las luciérnagas como guía. Ya está oscuro, y para esta hora, la tía Geram se estaría preparando para patearle el trasero de vuelta a casa si no traía ni un solo huevo de guiberno. Por un momento,
Realmente sintió que lo iban a regañar o que lo perseguirían con un cuchillo de carnicero, como siempre. Pero no. Eso no volverá a suceder. Go comenzó a sollozar incontrolablemente, dándose cuenta de que las cosas nunca volverían a ser las mismas. Bubas había sido aniquilado, y junto con los orcos, se fueron los recuerdos y las rutinas que conocía y amaba. Los mocos y las lágrimas nublaron la visión de Go mientras continuaba desahogándose. Sin que el joven orco lo supiera, dos figuras se escondían en el fondo observando. Cuando se acercó lo suficiente, Go comenzó a notar que algo andaba mal. Miró a las dos figuras ocultas, y parecía que le tenían más miedo a él que él a ellas. Salieron de la oscuridad, revelando una especie de híbrido humanoide zorro. El más grande tiene tatuajes, y el más pequeño lleva una armadura ligera. Al ver su aspecto, Go se sintió aún más sorprendido, impactado y asustado al mismo tiempo. El dúo de zorros se abrazó por miedo a lo que vendría, sin darse cuenta de que todos estaban gritando de miedo sin razón alguna. Después de unos minutos, las cosas se calmaron. El zorro claro era tranquilo. Simplemente se asustaron por la repentina aparición de Go. Eso es todo. Incluso recogieron su muleta desechada en el sendero del bosque. El zorro claro le pidió a Go que no tirara las cosas a la ligera, ya que fue golpeado por la muleta y se hizo un feo chichón en la cabeza. Después de ser golpeado de la nada, Go solo pudo rascarse la mejilla con timidez y disculparse con su nuevo colega. El zorro pesado desvió la conversación hacia el joven orco, preguntándole qué estaba haciendo en este lugar espeluznante tan solo. Ya que estaban en ello, el zorro pesado quería que el zorro claro preparara una fogata, ya que empezaba a hacer frío. De todos modos, ya era hora de que acamparan. Después de hacer una buena hoguera en un claro decente, los tres compartieron unos momentos de silencio pacífico, simplemente absorbiendo el calor del fuego y disipando el frío. Go rompió el silencio diciendo que nunca antes había visto perros que hablaran. Ser etiquetados como perros ofendió inmediatamente al dúo. Se supone que son parte de la orgullosa familia de los zorros. Son muy diferentes de los perros. Go todavía estaba un poco escéptico, así que intentó tocar la cara desaliñada del zorro pesado. A él no le gustó nada eso. Cuando se movió para tocar, y le rasca la cabeza al zorro pesado. Era evidente que a este tipo le gustaba mucho. Gu admitió que está en este lugar porque lamentablemente se ha perdido. Después de todo, él no es de por aquí, y los zorros tampoco. Puede que ellos tampoco sean de aquí, pero conocen el camino. Digamos que están buscando cosas que valen dinero, pero no son bandidos. Esa es una distinción clara. Zorro pesado regañó a Zorro ligero por siquiera mencionar la palabra con B. Ellos ya están luchando por tener una reputación limpia, y el zorro tonto no para de arruinarla. Al ver la dinámica disfuncional del dúo, Go contuvo una risa, la primera en mucho tiempo. A Zorro pesado le preocupa que Go piense que ahora son un chiste. Bueno, no es una gran pérdida ya que el niño orco no lleva nada de valor. Decir en voz alta las palabras niño orco hizo que el dúo de zorros se congelara por un momento. Empezaron a pensar en las implicaciones de esas palabras. Pesado y ligero se abrazaron, con miedo mientras gritaban y se ponían a una distancia segura de Go. El joven orco también entró en pánico, pensando que había algún tipo de enemigo desconocido detrás de él. El dúo de zorros, temeroso, le preguntó si había otros orcos escondidos en el bosque, y si Go era solo su cebo. Go afirmó que estaba solo, y eso fue suficiente para calmar los nervios del dúo. El niño estaba confundido y preguntó qué pasaba. Bueno, los orcos de por aquí son una locura de intensos. Butte es conocido por producir orcos con músculos enormes que te abofetean desde la distancia. Solo pensar en ello sería suficiente para hacer temblar a un bandido. Zorro ligero piensa que incluso su ciudad es la caña. Se llama Butte la acorazada. Ligero gesticuló en el aire, dibujando un trasero, y rápidamente le dio una palmada firme como un verdadero hombre de cultura. Entonces el dúo empezó a aullar al viento, con sus hocicos apuntando a la luna. Insisten en que no son perros, pero esto no les ayuda en absoluto. Go admite que los orcos son realmente asombrosos. Son un grupo de seres fuertes y dedicados. Quizás no se pueda decir lo mismo de los pequeños como él. Butte también es su destino. Necesita regresar, y estos zorros podrían ser de alguna ayuda. Ellos conocen el camino y podrían guiarlo, pero no se atreverían a acercarse a ese lugar. Ligero se puso serio de repente,
y le preguntó sinceramente a Go qué lo había llevado solo al medio del bosque. La respuesta era simple, en realidad. Solo quería despejar su mente de algo muy doloroso. Ligero bromeó diciendo que para nada habían visto al niño, llorando en la oscuridad por ese algo. El propio Gou todavía no ha procesado completamente sus emociones, pero sea lo que sea, Ligero está seguro de que Gou puede salir adelante siempre y cuando el niño continúe avanzando sin detenerse. Debe moverse con todas sus fuerzas, a menos que quiera quedarse atascado en lo que sea que esté sintiendo ahora mismo. Escuchar esas palabras inesperadamente sabias de estos. No Bandidos animó un poco a Gou, pero antes de hacer cualquier otra cosa esta noche, Zorro Pesado quería mostrarle a Gou algo increíble, unos pimientos picantes. Es el nuevo material, preciado, se podría decir que de la buena. Gou examinó los pimientos y no pudo quitarse la sensación de que ya había visto esto en el libro de hierbas y especias de su tía. El humor de Ligero se animó un poco. ¿Van a cocinar estos pimientos? Gou prefiere comer carne, pero Ligero afirmó que esto es bueno para despejar la mente. O sea, Gou, ¿nunca has comido algo tan picante que te haga olvidar todos tus problemas? Bueno, estos pimientos son tan picantes que quizás hasta veas a los dioses. Zorro Ligero no perdió más tiempo y se metió un pimiento en la boca. Lo mordió con fuerza y los intensos sabores cubrieron inmediatamente sus papilas gustativas. Ya está acostumbrado al picante y soltó el humo con calma por su hocico y sus orejas. Ellos rápidamente le ofrecieron uno a Gou y le animaron a darle un bocado. Gou se animó a probarlo y se lo comió entero. A diferencia de Ligero, a él le costó bastante. Tosió y tosió hasta que el humo salió de su cuerpo. Ligero se rió y le dijo que se lo tomara con calma mientras Pesado iba a por agua. Gou se bebió la botella de un trago como si hubiera estado perdido en un desierto. Con algo de alivio, le preguntó al dúo de zorros qué clase de pimiento acababa de tomar. Unos momentos después, dejó de importarle, ya que sentía que flotaba en un estado de estupor mientras los árboles a su alrededor se doblaban y giraban. Pesado entró en pánico. En lugar de agua, accidentalmente le dio el elixir al niño, y además era su última botella. Pero no hay de qué preocuparse, ya que les queda mucho para compartir. Vaciando la botella de elixir, el dúo de zorros comenzó a aullar al cielo nocturno una vez más. Cuando se combinó el dichoso vacío mental del pimiento y el elixir, el trío se sintió obligado a cantar. Una versión muy sospechosa de Young, Wild and Free de Snoop y Wiz Khalifa. El improbable grupo bailó y cantó toda la noche por primera vez en mucho tiempo. Gou parece haber vuelto a ser el mismo de antes. Llevan un buen rato cantando, y lo hacen tan bien que podríamos recibir una reclamación por derechos de autor, del mismísimo Wiz Khalifa. Es como si Gou se hiciera amigo de unos completos desconocidos para pasar la mejor noche de su vida después de una tragedia desgarradora. Al día siguiente, a Gou le dolía la cabeza como si se la estuvieran partiendo. El dúo cree que podría ser por el pimiento, pero no hay de qué preocuparse. Hoy es el día en que se dirigen a Put para que Gou pueda volver a casa. Una vez que se acercaron lo suficiente para que Gou viera las puertas, el dúo de zorros también siguió su alegre camino hacia quién sabe dónde. Fuera de las murallas de la ciudad estaba Gulin. Llevaba un rato allí de pie, muerta de preocupación por su hijo. Cuando Gou se acercó lo suficiente, empezó a gritarle al niño, por haberse ido por ahí a saber dónde y asustar a su madre. Las travesuras de Gou le valieron un coscorrón en la cabeza, cuando ya le dolía por la juerga de la noche anterior. Después de eso, Gulin bajó el tono de voz, avisando a su hijo de que había gente en la ciudad buscándolo. Gou escuchó unas voces familiares, lo llamaban, y sintió como si un rayo le hubiera caído en la cabeza. Eran los niños de Boobies, que lograron sobrevivir junto a Bob el constructor, y el guerrero Loen. Gou rompió a llorar inmediatamente al ver a sus camaradas. Pensó que estaban muertos, que nunca más podría jugar y meterse en líos con ellos. El niño tiró su muleta y se lanzó a abrazar a sus amigos, todos llorando en esta conmovedora reunión. Aunque Gou apesta, eso sí, música,